¿Qué tal? Soy Alex. Vamos a por la clase 1.2 del temario. Vamos a hacer un repaso general de lo que son sus funciones básicas, digamos. Y también te voy a contar algunos límites y carencias que debemos tener en cuenta. ¿De acuerdo? Al final, digamos que cuando nos ponemos a trabajar con un sintetizador, en el momento en el que nos vamos sintiendo cómodos con él, en ese momento es en el que empezamos a ver dónde se queda corto, ¿de acuerdo? Sí es cierto que Silence nos permite tener un gran abanico de posibilidades y podemos crear, digamos, una amplia gama de distintos timbres, texturas, sonidos, digamos, ¿vale? Pero llega un momento en el cual, pues, se queda corto. Vamos a hacer un repaso, digamos, de todo lo que tenemos dentro de Silent. En Silent, por ejemplo, tenemos una serie de 4 osciladores divididos en 2 capas. Tenemos la capa A con un par de osciladores y tenemos la capa B con otro par de osciladores. También tenemos 2 envolventes de amplitud, una para la capa A y otra para la capa B. Tenemos 2 filtros, el filtro A, que corresponde evidentemente a la parte A, a la capa A, y el filtro B, que corresponde a la capa B. Luego tenemos un control de filtro que maneja ambos, digamos. Como ves ahora, al cambiar de capa, este permanece en el mismo sitio porque este controla tanto la A como el B, con lo cual podemos hacer una serie de truquitos, una serie de cositas, ya iremos viendo más adelante. Este parámetro, todo este bloque, no cambia, se mantiene igual. Tú haces algún cambio y tanto la capa A como la capa B permanece igual. Corresponde a todo, digamos. Tenemos 2 envolventes de modulación. Estas 2 envolventes de modulación también son fijas, solo tenemos 2. Es decir, si yo hago, por ejemplo, esto, al cambiar las capas, como ves, permanece igual. 2 LFOs con los que pasa exactamente lo mismo. La zona de miscelánea, que es algo también general. Seguimos hacia arriba, tenemos el mezclador, donde tenemos el volumen de la capa A y de la capa B, además del volumen general. Y llegamos de nuevo a la zona de los osciladores, así que nos centramos ya en el centro. Y aquí en la pantalla de información corresponde a los distintos efectos que se aplica a todo lo que está sonando, tanto la capa A como la capa B. Con lo cual, estamos hablando que si tú aplicas un efecto de distorsión, este efecto de distorsión se va a aplicar a todos los osciladores, a todos los filtros, todo en conjunto. Hasta aquí llegamos. Esto es el repaso general, ¿vale? Hasta aquí todo correcto y todo fácil. Entonces, sabiendo esto, ¿dónde están sus límites o los límites y las carencias que yo te comento y te quiero decir en esta clase? Bueno, pues evidentemente a día de hoy, cuando salió era una auténtica bestia, digamos, pero claro, a día de hoy ya tenemos otras alternativas, otros sintetizadores que posiblemente conocerás, como por ejemplo Serum, en los cuales la arquitectura ya está pensada, digamos, con una mentalidad un poco más modular. Por ejemplo, en la zona de los efectos, donde en Serum podemos coger y podemos variar el orden de esos efectos y podemos coger y poner la reverb al final de la cadena de efectos o la reverb al principio de la cadena de efectos y después un delay o invertirlo. Es decir, es mucho más amigable y mucho más pensando en los tiempos actuales donde ya tenemos tantas posibilidades y necesitamos muchas veces variar el orden de la cadena de efectos que tenemos. Eso en Silent no lo podemos hacer. La distorsión siempre va a ir antes del phaser, el chorus. No podemos cambiar esto por mucho que pinchemos y arrastremos. No nos deja, aquí en menú no tenemos la posibilidad. Es algo fijo, con lo cual ya si nos ponemos a trabajar en Silent sabemos que no vamos a poder, por ejemplo, poner el filtro detrás de la distorsión. No tenemos opción de poner un filtro detrás de la distorsión, así que la distorsión siempre va a ser aplicada después de filtrar la señal.
¿vale? De atenuar la señal, de sustraer esas frecuencias o de simplemente jugar con el distinto tipo de filtros que tenemos por aquí. El resultado final de filtrar los osciladores siempre va a caer antes de la distorsión, y la distorsión, pues evidentemente al estar anclada de forma fija al final de la cadena y no poder filtrar después, no podemos seguir cambiando ese timbre detrás de la distorsión, pues ya nos limita un poquito a la hora de crear sonidos. No podemos crear sonidos tan avanzados, pero sí que es cierto que podemos crear, digamos, de un 100%, un 70 diría yo, un 80% de los sonidos actuales los podemos hacer con Silent. Si empezamos a trabajar sobre todo con una mentalidad un poco más multicapa y demás. Entonces, pues no podemos, por ejemplo, variar el orden de los efectos, como te digo. Para mí eso es una limitación bastante chunga. No podemos cambiar más que estos tipos de osciladores, que están, estas formas de onda, que están bastante bien, pero a día de hoy ya se requiere más cosas. Si vemos cacharros como Avenger, por ejemplo, una auténtica barbaridad. Entonces no podemos añadir más osciladores, tenemos solo 4, solo veo una carencia, sobre todo, está bien que sean 4, ¿de acuerdo? Hay otros como por ejemplo Spire, donde también son 4, pero cada uno de los osciladores tiene incluidas distintas formas de síntesis, síntesis FM, síntesis sustractiva, JAR FM. Tenemos un montón de ellas. Aquí siempre estamos hablando de que es un sinte sustractivo con las formas de onda, digamos, clásicas analógicas. Estamos hablando de sine, estamos hablando de saw, triangle, etcétera, etcétera, ruido. Con lo cual estas formas de onda pues son las que nos van a permitir crear el abanico de sonidos que te digo que vamos a tener disponible dentro de Silent. Más allá de eso, también quizá más parámetros dentro de la reverb estaría bien, otros algoritmos de reverb a día de hoy le habría venido bastante bien. Mejorar quizá la parte de la compresión también estaría bien. Yo imagino que estarán trabajando en una nueva versión. Esta es la última, descargada directamente de la página suya para, para estas clases, digamos. Y entonces supongo que estarán trabajando en una nueva versión. Más allá de eso, es un sinte, como te digo, al que le tengo muchísimo cariño, un sinte que nos permite crear cosas muy chulas. No creas que porque te diga yo todo esto no vamos a hacer sonidacos con él, porque ten claro que se hacen sonidacos con él, ¿vale? Pero teniendo claro el hecho de hasta dónde podemos llegar, también es importante para saber cómo le podemos sacar partido de la manera más rápida y más correcta posible, ¿vale? Así que nada, hasta aquí llegamos en esta clase y en la siguiente te sigo contando algunas cosas muy importantes. Soy Alex Track One, tu profesor de música electrónica. Hasta ahora, adiós.